Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a seguir con nuestro Hola Mundo. Vamos a complicarlo un poquito más. Así que vamos a abrir nuestro proyecto. Hola Mundo. Vale. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a irnos a lo que es Main Storyboard. Vale. Vamos a hacer un clic sobre la vista de arriba donde pone círculo, ¿vale? Amarillo. Pues hacemos clic sobre él. Abrimos la parte derecha y nos vamos a ir aquí, ¿vale? A la hojita esta y vamos a desactivar, damos a Disable, ¿vale? Y se nos cambiará la vista. Lo que vamos a hacer ahora es poner el label arriba, ¿vale? Para que no se nos moleste, y vamos a agregar una caja de texto, ¿vale? La ajustamos, vamos a agregar un botón, vamos a agregar ahora un slider. Vamos a agregar otro label y vamos a agregar un switch. Vamos a agregar otro label más. Lo que vamos a hacer ahora es conectar todos estos objetos con el código. Así que abrimos la vista. Una vez que ya tenemos la vista abierta, el label ya lo teníamos conectado, ¿vale? Anteriormente, entonces no hace falta que lo volvamos a conectar. Pero sí vamos a conectar lo que es la caja de texto. Vamos a conectar el botón. Vamos a conectarlo aquí abajo y ahora lo veréis porque, vale, cuando se nos abre esta ventana para conectar el botón, vamos a decir que es una acción. Vamos a ponerle de nombre botón. Ahora el slider, ¿vale? Así, vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir que es una acción. Y aquí en tipo que es un slider, vamos a poner aquí. Cambio tamaño texto. Bien, ahora vamos a conectar también lo que es el switch. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner texto negrita. Vale, vamos a conectar también lo que es los labels, etiquetas. Ahora, vale, y también vamos a conectar el segundo label, etiqueta, switch. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a borrar esta línea de aquí porque ya no nos va a hacer falta, y también esta. Vale, lo que vamos a hacer aquí es que como label.txt, ¿vale?, es igual a, borramos esto, abrimos doble comillas y ponemos directamente Hola Mundo. Perfecto. Lo que es el label está centrado y tiene un color de rosa. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a llamar a lo que es nuestra caja de texto, punto placeholder, es igual, abrimos comillas y ponemos introduce tu texto. Lo que vamos a hacer ahora es arrancar nuestra aplicación. Como podemos ver aquí donde aparece introduce tu texto, cuando nosotros vamos a poner un texto, esto desaparece. Como podemos ver, nuestra aplicación no hace nada. Así que vamos a hacer que estas funciones funcionen. Lo que vamos a hacer aquí es que cuando pulsamos el botón vamos a cambiar el texto del label. Label.text es igual a, y ahora a lo que es el texto de la caja de texto. Llamamos caja texto.text. Y ahora debería de cambiar el texto cuando nosotros vamos a pulsar el botón. Vamos a hacer también es cambiar el nombre de estas dos etiquetas. Etiqueta slider.text es igual, ¿no?, texto. Vale, y aquí switch, etiqueta switch
text es igual a texto en negrita. Vamos a arrancar nuestra aplicación para que funcione. Como podemos ver, tenemos un problema, ¿vale?, con los text labels, así que vamos a arreglarlo. Vamos a hacer es irnos al view controller. Vamos a activar esto otra vez. Vale, ahora nos va a hacer una pantalla, ¿vale?, diferente, una pantalla de un iPhone, de todo tipo de iPhones. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar esto. Lo que vamos a hacer es seleccionarlos todos y Add Missing Containers, y ahora hagamos nuestra aplicación para ver que todo se ha arreglado correctamente. El botón es el único que no nos hace ni caso. A ver si ahora se ha arreglado. Bien, como vamos a ver el texto, el botón no se ajusta. Vamos a dejarlo de momento así y vamos a seguir con el código. Como podemos ver, ya nuestro texto cambia cuando presionamos el botón. Lo que vamos a hacer es con el slider aumentar y disminuir nuestro tamaño del texto. Lo primero, vamos a irnos otra vez al menú Storyboard, vamos a seleccionar lo que es el slider, vamos a irnos aquí y vamos a decir que siempre el valor mínimo va a ser 0 y el máximo es 50, pero va a empezar en 0. Para ver que funciona, vamos a crearnos una variable que nos permita ver el valor, ¿vale? Porque vamos a tener que usar el valor que nos devuelva el slider para aumentar el texto. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos una variable, valor, tamaño, texto. Vamos a poner 2 puntos. Vamos a decir que es un CG float. Un CG float es que tiene números, punto, otros números, ¿vale? O sea, que tiene un punto, una coma, números, y es lo que vamos a necesitar para el texto, porque el tamaño del texto puede ser 12 o 12,5, entonces necesitamos tener esa coma, ¿vale? Y el CG float nos permite eso. Y vamos a poner una interrogación, ¿vale? Para decir que de momento no le estamos declarando ya un valor, sino que el valor no lo declararemos luego. Lo que vamos a hacer es irnos aquí donde está el slider y vamos a hacer lo siguiente: valor, espera que he puesto valor tamaño texto es igual a CG float, abrimos paréntesis y ponemos sender punto. Vale, ¿qué significa esto de sender.value? Sender. El sender es lo que enviará el slider, perdón. Cuando nosotros lo tocaremos y moveremos, le enviará una acción aquí, valor. Vale, lo que vamos a hacer ahora es ya cambiar el tamaño del texto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Primero tenemos que llamar a lo que es el label nuestro, label.hm.font, y aquí entramos en el font. El font lo que nos permite es cambiar el nombre de la fuente del texto y el tamaño. Nosotros lo que nos interesa es cambiar el tamaño, no la fuente. Entonces vamos a hacer .font igual a uifont, abrimos paréntesis, name string, name vamos a poner label,
hm.font.fontName, y aquí donde pone size, ya esto es el tamaño, ¿vale? Aquí ponemos el nombre de la variable, valor tamaño texto. Vale. Hay que poner esta variable porque es esta exclamación porque es una variable global. ¿Vale? Vamos a arrancar. Y vamos a ver que ahora sí que nos cambia el tamaño del texto, pero no nos pone de momento el texto en negrita, lo que nos falta, ¿no? Lo vemos que sí que nos lo cambia. Aquí ponemos vale. Vamos a cerrar nuestra aplicación y vamos a seguir con lo que es poner el texto en negrita, que es lo que nos falta, ¿no? Vale. Bien. Lo que vamos a tener que hacer ahora es crearnos una función que ponga en negrita o no el texto en función de cuando pulsamos el switch. Cuando está habilitado, sí que nos ponga el texto en negrita, y cuando está deshabilitado, que no lo ponga. Lo que tenemos que hacer es una función. Las funciones se crean con func. Func texto en negrita abrimos paréntesis y ponemos switch state switch. Cerramos paréntesis, abrimos corchetes, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer nuestra función que funcione. Lo que vamos a tener que verificar lo primero es el estado de nuestra función, o sea, de nuestro switch, si está encendido o arrancado. ¿Cómo hacemos eso? Así que vamos a empezar a hacer la función. Vamos a poner if switch state. Cuando nosotros vamos a llamar enseguida a la función, aquí le vamos a tener que pasar el switch, ¿vale? Nuestro switch, que se llamará texto en negrita. Pero de momento necesitamos trabajar con ello porque es una función exclusiva del switch. Entonces tenemos que crear un switch. Switch state.on else. Vale. Voy a explicar esto. Preguntamos si el switch está encendido, hace esto lo que vamos a poner aquí. Si no está encendido, en caso contrario, pues hace esto. Simple, ¿no? Así que vamos a hacer lo que va a hacer cuando va a estar arrancado este switch. Vamos a llamar al label hm.font igual withFont.bold, vale. Y aquí vamos a poner lo que es el valor aquí vamos a tener que llamar de nuevo a la variable que nos diga el tamaño del texto, si es un 20, un 30 o un 40. Vamos a poner aquí valor, tamaño texto, y ahora que si está encendido nos va a poner el texto en negrita, pero si está apagado no va a hacer nada, así que hay que darle la función también. Label hm.font es igual a withFont, abrimos paréntesis, name, y aquí ponemos label font, label hm.font.fontName, size, y aquí ponemos el tamaño, ¿vale? Valor, tamaño texto. Vamos a borrar esto. Perfecto. Lo que nos falta hacer es decirle que siempre el switch esté en off. ¿Cómo hacemos eso?
vamos a llamar a el switch, que es texto negrita, punto on es igual a false. Va a decir que si está encendido que se separa. Y lo que tenemos que hacer ahora es ya llamar a la función. Tenemos que llamar a la función y decir que siempre esté pendiente de si cambia el estado del switch. ¿Cómo hacemos eso? Vamos al switch, texto negrita, punto add target. El target es que va a cambiar, dónde va a estar el cambio, la pantalla, ¿no? Self, aquí vamos a decirle dónde está la función en action, la función selector, abrimos paréntesis y vamos a decir que texto en negrita, esta es nuestra función, vamos a copiarla aquí, 2 puntos. Y que tiene que verificar, ¿no? ¿Cuál será su evento? Pues ver si ha cambiado el estado, ¿no? El valor del switch. Control events, ahora tienen que llamar al control events, punto value que si el valor cambia. Que me suelta aquí cerrar. ¿Vale? Vamos a arrancar la aplicación. Voy a explicar este error, pero lo vamos a arreglar en un siguiente vídeo. Lo que está pasando es que el valor del texto es igual a 0, entonces como esto está en 0, dice, bueno, pues sí, te lo pongo en negrita, pero el tamaño es 0, no puede tener un texto del tamaño 0. No es que tenga el tamaño 0, lo que pasa es que tiene un tamaño que no tiene valor, que esta variable de momento no tiene valor. Vamos a parar y vamos a arrancar. En el siguiente vídeo ya vamos a arreglar estos errores y vamos a controlar los errores. Lo que vamos a hacer ahora es introducir un texto, cambiarlo, darle tamaño, y como veis ahora ya sí que nos lo pone en negrita, y si desactivamos quita el negrita. ¿Lo veis? Entonces en el próximo vídeo ya vamos a arreglar el error que nos da si esto está en 0, a cambiar de negrita. Ahora ya no da, pero lo que pasa es que no tiene un valor en 0, sino que tiene un valor nulo. Entonces, claro, le estás diciendo que el valor es nulo y no va a funcionar. Pero en el siguiente vídeo vamos a tratar errores y vamos a intentar cerrar esta aplicación y vamos a pasar a una nueva aplicación que ya haré la introducción en el siguiente vídeo de lo que va a ser esa aplicación y lo que va a hacer esa aplicación. Pues esto ha sido todo y cualquier duda que tengáis me lo dejáis en la descripción, y si también tenéis sugerencias o cualquier cosa me lo podéis decir en la descripción, que os voy a contestar seguramente. Y hasta el próximo vídeo, seguir con Swift y seguir practicando y hacer vuestras cosucas en Swift, intentar buscar por internet algo que os pueda seguir avanzando. Y nada más, nos veremos en un próximo vídeo, así que hasta luego.